Después hablamos, conversamos. Se escucha ahora. Muy bien. Vamos entonces a dar comienzo a nuestro culto al Señor en esta noche. Ante todo, buenas noches. Y algo que es importante que tenemos que tener presente en nuestro culto de oración es algunas novedades que han ocurrido, sobre todo en la salud de alguna hermana de la iglesia. Estuve hablando con Maricruz y me comentó que os acordáis que le hicieron una biopsia por la infección que solía tener ella en la vagina. Entonces, al hacerle la biopsia, le han detectado algunas células, ella ha dicho células no buenas. Entonces, si entendemos que hay células que están bien y células que no están bien. Yo no le he querido indagar mucho sobre a qué hace referencia células no buenas, pero parece ser que su hija ha estado con ella estos días, comiendo en casa y todo, y estaba la mujer bastante preocupada. Entonces, para que estemos orando por Maricruz. No sabemos si cuando ella se refiere a células malas se refiere a células cancerígenas, pero como no me ha dicho esa palabra, pues no, tampoco yo quiero aventurarme sabiendo que es una mujer de casi 90 años y que cualquier cosa que podamos llamarla por teléfono, preguntarle cómo está y le decimos cualquier cosa que ella no ha dicho, puede ser que la alarmemos. Entonces, oremos por su salud y que Dios sea obrando en su vida. También, bueno, Gladys López, sabemos que está en casa, que está reposando, que está mejor. La he llamado, pero ella, el móvil no es muy amiga del móvil, es decir, muchas veces pues lo olvida o lo tiene en la cama, es decir, y eso está bien, ¿no? Eso habla de que no está enganchada al móvil como las nuevas generaciones que si no tienen móvil parece que no tienen ni siquiera vida, ¿verdad? Entonces, de momento ella está en casa, está bien y se está recuperando. También Norlinda manda muchos besos y saludos, ella tiene muchas ganas de venir y en los próximos evangelismos que hagamos ya en Ciudad Lineal, ahora en abril, ella se va a incorporar y va a estar con nosotros, aunque sea en la calle, compartiendo la palabra de Dios. También seguimos orando siempre por Génesis, la sobrina de Maribel, que tiene lupus, y también por Cecilia, que es una sobrina norlinda que tiene cáncer en los huesos, que son las personas con estas enfermedades que solemos tener. Nos acordamos también de orar por José Ignacio, este diácono de la iglesia Gutiérrez Cetina, que sabéis que tiene cáncer de colon, para que podamos estar orando por él. El día domingo, cuando Marcelo y Vicky estuvieron con nosotros en el culto, se recogieron 16 litros de aceite y 11 botes de pimentón. Quiere decir que se recogió más de lo que ellos pidieron, así que gloria a Dios por eso. Es decir, que es bueno informar a la iglesia de que la ofrenda superó lo que ellos estaban esperando, superó sus expectativas. Y eso es algo muy bueno que nosotros como pueblo de Dios podemos dar gracias a Dios, que cuando los misioneros necesitan de nuestra ayuda, nosotros podemos brindarle esa ayuda y poder superar las expectativas que ellos habían marcado, y le damos gracias al Señor por eso. En breve informaremos también de ese viaje que en el mes de julio ellos están organizando para ir a la India, por si hubiera algún hermano o hermana en la iglesia que tuviera en su corazón estar una semana trabajando en la India, conocer el campo de misión en la India, pues ya Giselle estará informándole sobre esta información. Se están ultimando todos los detalles para informar sobre el viaje a la India. También, hermanos, el próximo domingo ya sabéis que hay 2 hermanos de nuestra congregación que estarán en Vallecas, para que estemos orando por ellos, ¿verdad? Son 3, que son Joselito, Jorge y Dani, para que estemos orando por ellos, para que el Señor ponga sabiduría en sus labios. El culto allí empieza a las 11:30 y estaremos orando por ellos. La pastora Pilar Ladra agradece y manda saludos a toda la congregación y da gracias porque siempre estamos ahí para lo que se necesita, ¿no? Y realmente esa tiene que ser nuestra identidad como cristianos, estar ahí cuando se nos necesita y extender la mano de amor, porque esa fue la mano que nos salvó y que nos rescató en los momentos de angustia, que fue la mano de nuestro Señor Jesús. Dicho todos estos motivos que ya sabemos que son generales y que tenemos ya apuntado en nuestra agenda de oración, ¿por qué vamos a orar hoy como iglesia en nuestro culto de oración? Bueno, pues vamos a orar por algo que es muy importante. Vamos a orar por los ojos.
vamos a orar por los labios, vamos a orar por las manos y vamos a orar por los pies. Y diréis, ¿y qué quiere decir todo esto? La Biblia nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿No dice eso tu Biblia? ¿Verdad? ¿No dice eso Mateo capítulo 6, versículos 22, 23? Y dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno. Pues tenemos que orar para que aprendamos a mirar, mejor dicho, aprendamos a examinar y saber en qué es lo que tenemos que mirar y qué es donde tenemos que apartar nuestra mirada. Y vamos a orar por la santidad de nuestros ojos. También vamos a orar por la santidad de nuestros labios. Porque como dice también la Biblia, ninguna fuente de agua dulce puede dar agua salada, ni viceversa. Así que nosotros como pueblo de Dios muchas veces nos sorprenderíamos de las cosas que salen en aquellos que nos llamamos supuestamente hijos de Dios, las cosas que salen por esa boca por la cual los domingos y los martes y los jueves glorificamos el nombre del Señor. Así que vamos a orar por nuestros labios. También vamos a orar por nuestras manos. ¿Por qué vamos a orar por nuestras manos? Porque tenemos que tener cuidado de aquello que tocamos. No todo lo que tocamos glorifica el nombre del Señor. Y tenemos que saber que no todo lo que hacemos con nuestras manos glorifica el nombre del Señor. Así es que vamos a presentar la santidad de aquello que hacemos con nuestras manos. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en santidad con nuestras manos. Y también vamos a orar por nuestros pies. ¿Por qué? Porque al final los pies nos llevan a todos sitios, ¿verdad? Ese bono transporte el Señor nos lo dio gratuito durante todo el trasiego de nuestra vida. Y nuestros pies muchas veces nos conducen a lugares que no glorifican al Señor. Así es que por eso vamos a orar por la santidad de nuestro cuerpo. Los ojos, los labios, las manos, los pies y por último vamos a orar también por la santidad del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y porque Dios no mira la estatura de los hombres. Dios no mira lo hermoso de los hombres. Dios mira lo que está en el corazón. Y dice también Mateo que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos... Así que si tenemos un corazón reluciente, tenemos muchas opciones de ver a Dios. Pero con un corazón oscuro, difícilmente podremos ver al Señor. Así que esos son los motivos de santidad, porque hoy vamos a hacer nuestro tiempo de oración de santidad, pero santidad de nuestro cuerpo. Y vamos a orar por estos motivos. Vamos a orar por estos motivos que hemos dicho. Si os parece bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 6 y vamos a comprender que todos estos motivos ya el libro de Proverbios nos los declara. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Fíjate lo que aborrece el Señor. Mi hermana Iris me estaba preguntando, pastor, hoy cuando estemos en el mandamiento que estamos aprendiendo en el versículo 4, eso de aborrecer, a ver, hoy hay que explicar eso bien porque yo... Pues mira, vamos a empezar por lo que Dios aborrece. Mira lo que Dios aborrece. 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abomina su alma. Los ojos, la lengua, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Nos damos cuenta de la importancia de orar por nuestros ojos, por nuestros labios, por nuestros pies y por nuestro corazón, porque si no se santifican, posiblemente vamos a ser aborrecidos por el Señor. Así es que vamos a orar presentando este culto al Señor. Vamos a cantar esta primera alabanza. Y después de cantar esta primera alabanza, yo te invito a que no te vayas muy lejos, que cojas a una persona que está cerca de donde estás tú y puedas orar por esa persona que está cerca tuya, puedas orar en primer lugar por sus ojos. Tú vas a orar por los ojos de tu hermano,
y tu hermano va a orar por tus ojos, para que tengamos cuidado de lo que vemos y en lo que recreamos nuestra mirada. Tras orar por eso, luego corregimos a otra pareja distinta y oraremos entonces por nuestros labios, para que nuestros labios sean una fuente de agua dulce. Y así, hoy vamos a orar los unos por los otros, pero nunca con la misma pareja, sino vamos a ir buscando diferentes parejas para orar por eso mismo que hemos presentado: los ojos, los labios, las manos, los pies y el corazón. Así es que vamos a orar presentando este culto, alabamos y comenzamos nuestro tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener este tiempo, Señor, en comunión contigo, Señor. Gracias porque tú nos has perdonado, gracias porque tú nos has limpiado y gracias porque tú, Señor, nos has transformado, Señor. Señor, en esta noche, Padre, queremos confesar, Señor, que si en algo hemos fallado, Señor, si hemos dicho o hecho, Señor, algo, Señor, que ha entristecido tu corazón, Señor, hoy nos arrepentimos, pedimos perdón, Señor, oh Padre. Nos ponemos a cuenta contigo, Señor, porque tú dices en tu palabra que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la blanca nieve, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Padre, a presentarnos delante de ti, Señor, oh Padre, con un corazón dispuesto, Señor, a saber aprovechar este tiempo de oración, Señor, donde cada uno de nosotros, Señor, podemos orar el uno por el otro, Señor, por estos diferentes aspectos, Señor, oh Padre, que tú en tu palabra nos revelas, Señor, oh Padre, que si nosotros no los santificamos, posiblemente seamos aborrecidos por ti, Señor. Ayúdanos a que nuestros miembros, los de nuestro cuerpo, Señor, oh Padre, sean instrumentos que glorifiquen tu nombre, Señor, oh Padre. Por eso, Señor, oh Padre, queremos encomendar este tiempo en tus manos, darte a ti la gloria, darte a ti el honor, porque tú, Señor, eres Rey, tú eres el Señor, tú eres nuestro Salvador, Padre. Gracias, Señor, porque podemos buscarte, Señor, oh Padre, con un corazón dispuesto, Señor. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad tan hermosa que nos brindas de poder estar en este lugar, Padre. Gracias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Vamos entonces a alabar a Dios y después oraremos por los ojos de nuestros hermanos. Más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen.
Aleluya. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Cantamos el primer trozo y seguimos y oramos una vez solamente y oramos por los labios. Luego cantamos este trozo y oramos por eso. Ahora por ahora. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Ahora vamos a orar con otra pareja, pero ahora vamos a orar por los labios. Hemos orado por nuestros ojos, ahora vamos a orar para que los labios de nuestro hermano sean labios que glorifiquen el nombre del Señor. Una pareja distinta.
ahora vamos a orar por otra persona, por sus manos, para que nuestras manos, lo que toquen, lo que hagan, sean siempre para la gloria de Dios. Con alguien con quien no hayamos orado todavía, vamos a orar. Parejas de dos. Vamos a orar por las manos de otra persona. Aleluya. Seguimos delante de ti, Jesús, orando, buscando, Señor, intercediendo, Jesús. No hay mejor lugar, no hay mayor lugar que estar, Señor, en tu presencia, Jesús. Aleluya.
No hay mejor. lugar, mi Cristo, donde yo pueda habitar. No lo hay, Señor, estamos en el mejor lugar. En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar. Te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y cada día cantaré. Vamos a orar por los pies, para que nuestros pies vayan al lugar donde Dios quiere que vayan y para que nuestros pies no vayan a donde Dios no quiere que nos dirijamos. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Oremos por alguien que todavía no hayamos orado. Vamos a orar por alguien que todavía no hemos orado, pidiendo que nuestros pies y sus pies vayan a los lugares que el Señor ha destinado. Sonia.
Aleluya. Gracias, Jesús. Oh lugar, mi Cristo, donde yo pueda habitar. En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar. Hoy te doy mi ser, en mi vida tú eres rey. Te amaré y cada día te amaré. grande y poderoso. Grande y poderoso vencedor, Dios del universo redentor, tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. Grande y poderoso vencedor, Dios del universo redentor, tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. Te daré mi amor y todo lo que soy. Haz tu obra en mí, mi vida te la doy. Te daré mi amor y todo lo que soy. Haz tu obra en mí. Y por último, tras haber orado por nuestros ojos, por nuestras manos, por nuestros pies, hemos orado por nuestros labios, vamos a orar por nuestro corazón. Porque la Biblia dice que bienaventurados los de limpio corazón. Porque sin corazón limpio no vamos a poder ver a Dios. Así es que alguien con quien todavía no hayas orado, una persona con quien todavía no hayas podido orar, acércate a ella y ora al Señor pidiendo que su corazón sea limpio para con Dios. Miguel.
Hoy vengo a verme postrado de ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo Me acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y rebosa mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús sanador, que en libertad restaura y da paz. Y al instante mi vida cambió, y mi casa fue ahora su hogar. Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, no, extiendo a lo porvenir. Mi culpa en la cruz por su sangre limpió, una nueva pasión por su nombre me dio. Él me transformó, Él me transformó. Ya no soy el mismo, no, jamás podré serlo ya. Un solo momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, no, extiendo a lo porvenir. Mi culpa en la cruz por su sangre limpió, una nueva pasión por su nombre me dio. Él me transformó, 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 Él me transformó. Aleluya. Gloria a Dios, Él nos ha transformado. Aleluya, podemos sentarnos. Bueno, nuestro tiempo de oración ha sido una transformación completa, ¿verdad? Vamos a salir mirando de manera distinta, tocando de manera distinta, caminando de manera distinta y hablando de manera distinta y con un corazón dispuesto. Bueno, le damos la bienvenida al Santo. Lo dijimos el domingo, ¿verdad? En Filipenses capítulo 2, al final, y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, ¿verdad? ¿No lo dijimos así? Que Jesucristo es el Señor. Pues nosotros podemos decirlo en esta noche. Pues bien, dada la bienvenida a Omar, queremos también memorizar, como estamos aprendiendo, la ley. Estamos aprendiendo Éxodo capítulo 20, vamos por todo el decálogo, los 10 mandamientos, vamos por el versículo 4. Estamos estudiando de memoria cada uno de los versículos para poder aprendernos los 10 mandamientos de lo que nos narra Moisés, dada la ley, dada Dios esa ley a Moisés y que nosotros queremos guardar en las tablas de nuestro corazón. Ya no tenemos tablas de piedra, ahora tenemos un corazón que queremos que esos mandamientos sean grabados. Iris ya se lo sabe, así que empezamos por Iris. He dicho versículo 4 y es el versículo 5, discúlpame. Éxodo 20 del 1 al 5. Y dijo Dios todas estas
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres hacia sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los hijos de los que me aborrecen. Esa es la parte que quiero saber. Esa es la que quiero saber. Muy bien, muy bien. Muy bien, Iris, muy bien. Ya lo sabes, ahora hay que comprenderlo, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más sabe estos 5 versículos? ¿Alguien se atreve? Ahí lo tenemos, Angélica se lo sabe. Ah, pues venga, Ismael, tienes ahí el micrófono preparado. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No te harás imagen ni semejanza. ¿Tendrás dioses ajenos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien. Éxodo 1 al 5. 20 del 1 al 5. Del 1 al 5. Muy bien, muy bien. Angie, ¿te atreves o qué? ¿No? Está. Bueno, no te preocupes, no pasa nada, que tienes 17 oportunidades más, porque son 17 versículos. Así que, Laura, ¿te lo sabes? Sí. Venga, Laura, vamos. Éxodo 20 del 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ni honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien. Qué bien, muy bien. Tenemos que dar un aplauso a Laura porque es la primera vez que dice el versículo, ¿eh? Gloria a Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Esa es una costumbre. Siempre que hay alguien que por primera vez lo dice, hay que reconocer su esfuerzo. Gloria a Dios. Rocío. Éxodo 20 del 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, muy bien. No te damos un aplauso. Muy bien. Natalie, venga. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que conoce la maldad de los que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen. Éxodo 20, de los que me aborrecen. Éxodo 20 del 1 al 5. Éxodo 20. E habló Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor tu Deus que te saquei de la terra de Egipto, de casa de servidumbre. Não tendrás Deus ajeno delante de mim. Não te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo
en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, muy bien. Muy bien. Luis Rodríguez, ¿está por ahí Ismael? Ahí está, muy bien. Venga Ismael, que parece que no vienes de entrenar. Vamos. Y habló Dios estas palabras diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, que visito la maldad de Fuerte. Yo soy el Señor, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, del 1 al 5. Amén. Muy bien, Luis, muy bien. ¿Alguien más se atreve? ¿Alguien más se atreve? Ruth. Éxodo 20 del 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, del 1 al 5. Muy bien, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Con ayuda? No, esto ya el comodín del público no. Éxodo 20 del 1 al 5. Y habló Dios todas esas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos, la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, que conste que no es la primera que hice un versículo y le ha habido un aplauso y todo, ¿eh? Muy bien. Vamos entonces al versículo 5, ¿verdad? El versículo 5 es muy interesante porque si lo lees así a bote pronto, o como se dice a vista de pájaro, da la sensación como que Dios dice que el pecado de la idolatría, porque seguimos en el mandamiento número 2, no podemos olvidar que este es el mandamiento número 2, ¿verdad? Es interesante que dice que es lo que más le ha llamado la atención a Iris y lo que le ha hecho decir, no lo comprendo, hay que explicar esto, porque... Y lo que dice el versículo es que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Da la sensación como si el pecado de la idolatría fuera una maldición que van a heredar aquellos que han sido idólatras. Me explico. Si tú lo lees así a bote pronto, da la sensación como si yo soy idólatra, yo soy Taré, el padre de Abraham, constructor de ídolos. Taré significa en hebreo constructor de ídolos. Un constructor de ídolos, mi hijo Abraham va a ser también maldito como consecuencia de la idolatría que yo he hecho. Porque lo que dice el versículo a bote pronto es que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Pero la parte final, que es donde Iris hay que tener pendiente, dice, de los que me aborrecen. Es decir, ¿qué significa eso? Que la maldición puede llegar a ser una maldición generacional cuando el padre que ha aborrecido a Dios por ser un idólatra, el hijo sigue siendo un idólatra, por lo tanto aborrece a Dios, y de esa manera
esa maldición se convierte en una maldición generacional, porque es proclive a ese pecado. Porque aborrecer es abominar, aborrecer es desechar, es algo que da asco, es algo que te da ganas de expulsarlo, que no quieres verlo. Y Dios se siente así, con esas náuseas, con ese sentimiento que el ser humano tiene cuando... yo recuerdo siempre a Rocío cuando se quedaba embarazada, el síntoma de que se quedaba embarazada era que vomitaba, cualquier olor le daba fatiga o cualquier cosa le daba y se ponía a vomitar. Iba directamente por cualquier rincón, cualquier pasillo, iba vomitando y ya sabíamos diciendo, se ha quedado embarazada. De hecho, así fue como descubrimos que Ismael venía al mundo, porque iba por el seminario y empezó por cada habitación de cada seminarista, parada, la pobre, allí con náuseas, porque es interesante, y el olor producía náusea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La idolatría produce en el corazón de Dios que sea algo aborrecible, es decir, Dios aborrece a aquellos que se convierten o que honran, que se inclinan ante los dioses hechos por manos de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que esa maldición generacional es proclive en aquellos que han continuado en ese mismo transitar de la vida. Pero no podemos olvidar que esa maldición generacional se corta en el momento que uno decide no continuar en el pecado que ha heredado de su padre, que ha aprendido de su padre, mejor dicho, que ha aprendido de su padre, y decide ser una persona que ni se inclina ante las imágenes, ante los ídolos, ni los honra. De esa manera esa maldición es cortada. Por eso en Cristo toda maldición generacional es echada fuera. Es interesante que hay muchas maldiciones que nosotros podemos ver. Yo siempre he dicho la maldición de la madre soltera. La abuela fue madre soltera, la hija fue madre soltera y la nieta tiene todas las papeletas para ser madre soltera. Siempre y cuando no entre Cristo en acción. Si una de esas generaciones entrega su vida a Cristo, esa maldición queda rota inmediatamente. Eso pasa muchas veces en la brujería, que se heredan las tendencias espirituales ocultistas. Yo no quiero saber nada de la brujería, pero cuando uno ha estudiado y ha visto que en el mundo ocultista aquellos que practican la hechicería son hereditarias, muchas veces las abuelas pasan a sus nietas aquellos contactos que han tenido con ese tipo de paganismo, aquel tipo de ocultismo. En Cristo todas esas maldiciones son echadas fuera. ¿Por qué? Porque Cristo vino a romper todas esas maldiciones que nos conducían al valle de sombra de muerte. Por lo tanto, cuando dice que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, hay que terminar el versículo. De los que me aborrecen. Si tú eres parte de una generación idólatra y has entregado tu vida a Cristo, esa maldición ha sido rota en el nombre de Jesús. Eso es lo que se llama un yugo podrido. Eso es lo que se llama un yugo roto. Eso es lo que se llama unas cadenas que han sido rotas. Cristo rompe las cadenas. Es decir, esas maldiciones generacionales son rotas como consecuencia de que nuestra vida se ha sido entregada a Cristo. Padres borrachos, hijos con mucha inclinación a la bebida. Pero si viene a Cristo a su vida, esa inclinación es totalmente deshecha. Por eso Cristo rompe las maldiciones generacionales. Y para entender bien este versículo, hay que leer el versículo 6, que dice, y hago mi misericordia a millares de que los que me aman y guardan, que esa es la semana, pero no quiero adelantarme porque ese es el versículo de la semana que viene. Por lo tanto, a lo que voy es lo siguiente, las maldiciones generacionales que muchas veces entiende el pueblo de Dios, las malinterpreta, porque piensa que una persona que tiene en su vida a Cristo, aún así, sigue con esa maldición generacional. No. En la cruz del Calvario fueron crucificadas todas nuestras enfermedades, todos nuestros delitos y fueron deshechos todas nuestras maldiciones. El pecado trae maldición. Cristo trae salvación y vida eterna. Por lo tanto, el que pertenece a Cristo, que no tiene nada que ver con venir a una iglesia evangélica, que los quiero matizar también. En Cristo, toda maldición queda deshecha. No sé si estamos entendiendo bien este versículo. Por lo tanto, la idolatría, que es una cosa que abomina el Señor, de hecho hemos leído el Proverbio 6, ¿verdad?
6 cosas abomina el Señor, más una séptima aborrece su alma, ¿verdad? Y hemos dicho los ojos altivos, la lengua mentirosa, ¿verdad? Pues la idolatría es abominable para Dios. Dios no quiere que nos hagamos muñecos. Dios no quiere que nos hagamos dioses a nuestra medida. Dios lo que quiere es que lo tengamos ahí como el Rey de nuestra vida, como el Señor de nuestro corazón, y que para eso creamos por fe y no por vista. Y la idolatría muchas veces lo que nos inclina a creer por vista, para aferrar nuestra fe a algo que se puede tocar, a algo que se puede ver, a algo que se puede supuestamente sentir. Pero realmente lo que Dios quiere trabajar es con nuestra fe. Por eso dice que más el justo por la fe vivirá. No dice por los ídolos, sino por la fe. Hay una historia bastante interesante de Abraham y Taré. No la dice la Biblia, ¿eh? Esta historia de Abraham y Taré es un cuento hebreo que cuentan los israelitas a sus hijos cuando son pequeños. Y yo os lo cuento a vosotros. ¿Por qué lo sé? Porque tengo un pastor que se llama Joaquín Yebra, que todos conocéis, que es muy inclinado a las raíces hebreas. De hecho, hay un programa en la radio que él lleva de raíces hebreas. Pues este cuento de Abraham y Taré dice lo siguiente, que no está en la Biblia, ¿eh? Quiero matizar, no está en la Biblia. Dice que Taré, que significa su nombre en hebreo, máximo constructor de olvídate, constructor de ídolos, lo demás, estaba pensando en pontífice, que era máximo constructor de puentes. Taré, que significa constructor de ídolos, dice que él se dedicaba a las tallas grandes, tallas pequeñas, tallas de diferentes dimensiones, y cada cierto tiempo él iba con sus tallas al mercado a vender sus estatuillas. Entonces un día le dijo a Abraham, siendo pequeño, le dijo a Abraham: quédate en el almacén mientras yo voy al mercado a vender las estatuillas. Entonces Abraham estaba allí en el almacén mientras su padre estaba vendiendo las estatuillas, y Abraham observó allí sus tallas, y había una enorme y otras pequeñas y otras de mediana, y Abraham cogió un palo, el padre de la fe cogió un palo y empezó a romper todas las estatuillas y dejó solamente la grande sin tocar. El resto las destruyó. Si es para mí, dile que no puedo, estoy en el culto. El resto de todas las estatuillas las destruyó, excepto la grande. La grande la mantuvo en pie. Y cuando llegó Taré, contento porque había vendido todas sus estatuillas en el mercado, llegó al almacén y le dijo al padre, le dijo a Abraham, entró en el almacén y dijo: Abraham, ¿dónde estás? Y dijo: aquí estoy, padre. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué has hecho? Dice: Yo no he hecho nada. ¿Cómo que no? Si el único que estás aquí eres tú en este almacén. No he sido yo. Ha sido la estatuilla grande que se ha cargado a todas las pequeñas. Es una manera infantil de explicar cómo nosotros los adultos creemos en los muñecos grandes. El padre Taré, siendo constructor de ídolos, al ver esa situación, le echó la culpa al vivo, no a la estatuilla grande. De esa manera te hace pensar este cuento hebreo de que la idolatría lo único que intenta satisfacer es el vacío que hay en tu corazón, pero no lo puede conseguir porque es abominable para el Señor. Dios quiere que seamos gente que vivamos por fe. Por eso me gusta el versículo: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Iris, ¿te has quedado tranquila con la explicación? ¿Sí? Bueno, es que muchas veces se lee ese versículo y es un versículo que puede llegar a entenderse como: cuidado, que los cristianos tenemos maldiciones generacionales. No. Los cristianos que hemos creído en Cristo, lo que han sido es desecha todas nuestras maldiciones. Y una de las cuales, mi hermana y yo, mi padre tiene psoriasis en todo el cuerpo, por él oraron para que eso se cortara en su generación, y mi hermana y yo no tenemos esa maldición generacional. Mi abuelo tuvo psoriasis, mi padre tuvo psoriasis, nuestros ascendientes tuvieron psoriasis, es un problema en la piel. Y mi hermana y yo no. ¿Y sabes quién ha heredado la psoriasis? Mis primos. Y ahora pregúntame. ¿Sabes por qué? Lo ha dicho Rejane. Porque no tiene a Cristo.
y lo tienen ellos. Y mi hermana y yo estamos sin psoriasis. Así es que en Cristo toda maldición es cortada, pero en Cristo. Ahora va a decir algo la mujer de rubio, de tinte rubio. Referente a lo que estamos hablando de la idolatría de las imágenes, entonces no es un pecado heredado, sino que tenemos que tener cuidado que puede ser y es un pecado que le podemos enseñar a nuestros hijos. Entonces nuestro ejemplo es exactamente hacerlo ya, poner en su corazón la inclinación hacia la idolatría con nuestra vida, con nuestro ejemplo, ¿no? Hay que tener cuidado entonces. La maldición es que los comportamientos de los padres habitualmente la heredan. Y si alguien tiene alguna duda, que vea caminar a Luis y luego vea caminar a Geu. La diferencia es el pelo blanco. Sí, sí. Tú miras a tus hijos y es que tus hijos imitan tu manera de caminar. Tus hijos imitan tu manera de orar. Imitan lo que ven. Así es que diga usted, Iris, un momentito. En mi familia estaba eso. Por ejemplo, mi mami, mis hermanas, pero más que todo mi hermana la mayor, mi mami la llevaba a ella a la iglesia católica. Allá los hondureños lo saben, la Virgen de Suyapa es la patrona de Honduras. Entonces, nosotros desde pequeños también hacíamos eso, pero de hecho, con el bautismo de los niños pequeños, yo me sentía mal porque Marielos no estaba bautizada porque me la iba a llevar el diablo, y a Kevin y a Jocelyn, pero ya con Jocelyn ya fue un poco diferente. Ya con Jocelyn, Kevin iba a la iglesia y entonces Kevin nos llevó a nosotros, mi hijo. El Señor puso a Kevin para que nos llevara. Y cuando yo estaba con aquello todavía de que yo no había bautizado a Jocelyn, porque desde mi madre me inculcó aquello que los niños debían estar bautizados desde pequeños. Entonces cuando yo bauticé a Jocelyn ya era una niña grande, pero yo ya había tenido personas que me hablaran de la palabra y me hablaran de eso, de los ídolos, porque sabían que yo iba y con solo que le tocara el pie al santo, entonces yo ya me persinaba y yo ya me sentía pero tranquila, porque yo ya le había tocado los pies y yo ya me había persinado. Pero cuando ya me tocó bautizar a Jocelyn, porque seguía con aquello de que me habían hablado, de que visitaba la iglesia, pero definitivamente no tenía verdaderamente a Cristo en mi corazón. Entonces yo la llevé al bautizo a Jocelyn, pero Jocelyn no sabía lo que era un santo. Y entonces cuando nosotros llegamos a la iglesia, Jocelyn quedaba de ver, iba de ver, y se enfocó ella en un santo de color. Y entonces, como lo vio negrito, a él me dice, mami, ¿y ese Dios o es el diablo? Me dice. Entonces le digo, cállese, después le voy a explicar. Yo la verdad supe que yo tenía que pedirle a Dios para cortar esa raíz. Y sí, para honra y gloria de Dios, mis hijos y mis nietos no creen en eso, porque ya nosotros después ya vi que había una necesidad de tener verdaderamente a Cristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque si no, yo iba a cometer los mismos errores que cometieron los antepasados conmigo. Pero sí, ya teniendo a Cristo en el corazón, y es lo que decía la hermana, los hijos son imitadores de lo que nosotros hacemos, y para todo, pero sí. Un momentito, que saco a usted, que primero la pastora María, que luego se enfada conmigo la pastora María y no me da el plátano. Ahí está. Encienda el micrófono, por favor. Ya, le comento, es bueno esto que usted ha dicho, porque a veces si lo dice la Biblia, somos, no lo digo yo. Renuentes a entender lo que dice de las maldiciones generacionales. Eso si es. nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta que cuando dice en Hebreos que Jesús entró una vez y para siempre. Entonces, esa redención que el Cordero de Dios hizo por nosotros fue una vez y para siempre. Por lo tanto, las maldiciones son cortadas desde que uno acepta a Cristo por la sangre del Cordero. Entonces, hay personas que son renuentes a entender este es un principio bíblico de que Dios nos salvó y nos limpió y somos nueva criatura. Entonces, es bueno saber eso porque he oído muchas veces personas que
tienen tiempo en el Evangelio y dicen, no, que es una maldición generacional. Y yo tengo que aclararle, no. Dice la palabra que si tú vienes a Cristo, nueva criatura eres y las cosas viejas pasaron. Entonces, tengo que hablarle de esto que le he dicho y esto. Hay que leer el mandamiento de Éxodo 20, el versículo 5, y la semana que viene el 6. Vale. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan. ¿Y quién es el que ama y guarda los mandamientos? El convertido. Es bueno saber ¿Quién que, no puede amar y guardar los mandamientos? El idólatra. que el enemigo quiere engañarnos. Es decir, ya nosotros tenemos la verdad, que es la palabra, pero aún así, a veces el enemigo nos manda dardos a nuestra mente para dudar. Entonces, tenemos que ser sabios y pedirle al Señor que ese conocimiento de la palabra nos haga entender ese principio. Eso es. Ahora sí, que se iba a colar usted. No, yo lo que quería decir algo interesante, ¿no? Que me llamó la atención a mí. Porque yo trabajo con drogadictos. Entonces, por ejemplo, usted es drogadicto y la niña sale con la drogadicción, ya sea alcohol o algo de eso. O el varón sale con la drogadicción. Es muy normal que si su mujer es drogadicta, la misma droga afecte al niño y que ese niño salga drogadicto, ¿no? Pero lo importante es que usted... ¿Drogadicto o drogodependiente? Bueno, drogadicto el hombre, drogodependiente de la persona, ¿no? Entonces, drogodependiente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he tenido pacientes que, específicamente en el alcohol, una mujer que su padre era alcohólico, y eso existe un trastorno a nivel del lóbulo temporal, de un trastorno donde los neurotransmisores a ese nivel están alterados y produce una adicción. Entonces es importante porque usted, que es el padre, como su hija, que usted no la tuvo en el vientre, todavía si la tiene Rocío, bueno, está bien, pero que su hija herede esa adicción, producto de ese trastorno neurológico por su adicción, y sin embargo, cuando su hija acepta a Jesús, eso desaparece. ¿Entiende? ¿Cómo es capaz? No una cosa de brujería, de santería, que es una cosa espiritual sencillamente, que yo puedo romper. No, como un daño neurológico se puede cambiar a través de que tú aceptas a Jesús. Amén, gloria a Dios, es así. Y con Jorge terminamos ya los mandamientos. Bueno, yo la verdad que yo adoraba esas imágenes, pero la adoraba por costumbre de la señora que era mi esposa, ¿no? Ella, aquí en España, aquí ella tenía una imagen así, una Virgen de Guadalupe. ¿Pero eso no es de México? No sé, aquí tenía esa Virgen. Entonces, tenía esa Virgen aquí, ella, así grandota era. Y yo toda la semana le compraba un ramo de flores. Iba al mercado y le compraba un ramo de flores y le daba besitos cuando salía. Pero cuando yo llegué a conocer al Señor, yo ya no le compraba los ramos de flores, porque yo ya había leído el Salmo 115, y donde ahí está que son ídolos que son hechas de mano de hombre, ¿no? Que caminan, que, bueno, todo eso dice ahí el Salmo, ¿no? Entonces yo ya no le compraba los ramos de flores. Y la que era mi esposa me decía, ya ahora cuando andas con esa religión, dice, ya ni le compres el ramo a la Virgen. Me decía, que no, le digo, yo eso yo ya no voy a hacer, le digo. No, que tiene que irlo a comprar, vale, ya te lo voy a comprar, pero no me haga problema, le digo. Iba y se lo compraba y se lo dejaba ahí. Pero como Dios tiene un propósito con nosotros, ¿no? Cuando nos cambiamos de esa casa, ¿no? Iba mi hijo cargando el ese, ¿no? Entonces yo cojo y me le atravieso y ¡pum! Se le cayó. ¿Puedes llevarte a mi padre? Les hablo. Esa caja es para Senegal, por favor, de misiones, esa caja azul. Sí. Entonces nos estábamos cambiando y mi hijo lo iba llevando, pero es que es grandote, y le topé el brazo, ¿no? Y ¡pum! Se le cayó. Y dice, dice, ahora vas a ver lo que me va a decir mi mamá. Ya deja esto aparato, tíralo ahí al tarro de la basura, le digo. Ya que nomás, cuando ya nos cambiamos todo, y ella andaba buscando su virgen. Cuando ya nos cambiamos todo, andaba buscando su virgen. Y le dijo, no le vas a decir que yo te hice caer porque después me va a hacer rollo, le digo.
Entonces, dice, mi hijo le dice, oye, dice, ¿y la Virgen? ¿Dónde está? No sé, dice, no sé. Dice, y viene y me pregunta a mí, ya la tienes que haber tirado, me dice, porque tú me quebraste el cristal del que tenía pegado ahí en la pared. Le digo, eso yo no he quebrado nada, le digo. No he quebrado nada, a mí no me estoy metiendo en cosas, esos rollos, le digo yo. Y desaparecí esa Virgen, porque la verdad que... Tú hiciste como Abraham. Yo lo cogí, no sé, pero la desaparecí. Al mismo tiempo que la desaparecí, me ahorraba los 5 euros. Claro, eso, ya sabes. Ya sabía yo que iba por algún lado tú. Vamos entonces a estudiar Samuel. Vamos a Samuel, hermanos. Bueno, gloria a Dios. Vámonos a Samuel. La semana pasada nos quedamos a mitad del libro, de los libros. Sabéis que la semana pasada, cuando estuvimos estudiando el libro, una de las cosas que nos llamó la atención es que podemos vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, o podemos vivir en su permisividad. ¿Os acordáis? Dios permite que ocurran cosas en nuestra vida y en ningún momento que las permita Dios no significa que esté dentro de la voluntad de Dios. Ocurren como consecuencia de nuestra rebeldía. ¿Os acordáis, verdad, lo que vimos la semana pasada? ¿Sí? Vamos entonces a orar y vamos a intentar llegar al final de este estudio del primer y segundo libro de Samuel. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor, para, después de haber tenido un tiempo espiritual de oración, de búsqueda de tu presencia, donde hemos podido memorizar las Escrituras, esa ley que tú diste a tu siervo Moisés, para que nosotros pudiéramos guardar en las tablas de nuestro corazón, Señor. Ahora queremos meditar, Señor, en estos preciosos libros, Señor, que nos desarrollan, Señor, oh Padre, como tú, Señor, viviste, Señor, y cumpliste con tu soberana voluntad en medio de las circunstancias que tan desfavorables muchas veces eran como consecuencia del pecado de tu pueblo, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, y tráenos revelación a todo lo que vamos a hablar y a estudiar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues como os decía, la semana pasada, cuando estuvimos hablando del primer y segundo libro de Samuel, dijimos que lo íbamos a estudiar juntos porque eran una sola obra. Lo único que están divididos en 2 tomos como consecuencia de que todo lo escrito no cabía en un solo rollo. ¿Os acordáis, verdad? Que lo mencionamos. También dijimos que una de las características del libro de Samuel es que es el libro de la transición del tiempo de los jueces al tiempo de la monarquía. Y en ese tiempo de los jueces a la monarquía ocurrió que Israel se dio cuenta de que los moabitas tenían reyes, que los asirios tenían reyes, que los filisteos tenían reyes, y ellos dijeron al profeta Samuel, nosotros queremos ser como los demás, queremos tener un rey. Ya sabemos que el profeta Samuel, estoy viendo rápido porque todo esto es simplemente repaso, y el profeta Samuel le dijo a Israel, le dijo, mira, el único rey que tenemos que tener es el Dios que está en los cielos. Y ese es el único rey al que tenemos que servir y al cual nos debemos. Pero el pueblo no escuchó la voz de su siervo, el profeta, el juez Samuel, y el pueblo acabó teniendo un rey. Y ahí aprendimos, que ahí es donde nos quedamos, fíjate todo lo que he dicho en un momento, pero resumiéndolo, y ahí aprendimos donde claramente pudimos ver que Dios permitió que Israel tuviera un rey, pero no porque fuera su voluntad, sino porque Él lo permitió como consecuencia de que el pueblo no era capaz de ver cuál era la voluntad de Dios. Y era una enseñanza espiritual para nosotros porque todos podemos darnos cuenta de que en ocasiones Dios permite que acontezcan cosas en nuestra vida agradables y muy desagradables porque no somos capaces de obedecer la voluntad de Dios. Por eso algunos viven en bendición y otros viven bajo misericordia. La bendición es la que sobreabunda y que tú puedes experimentar y ver cómo Dios te bendice porque estás viviendo en el centro de su voluntad. Y la misericordia es que vas, como se dice en España, a trancas y barrancas, que no son las hormigas. No. Es una expresión para decir que vas con sí, con sa, como dirían los franceses. Vas ahí, y por los pelos van saliendo las cosas. Una de las cosas que vamos ahora a ampliar
y es el crecimiento que experimentó Israel en el ámbito espiritual. Pasó de ser 12 tribus nómadas, con poca organización, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, a tener un tiempo de esplendor donde estas tribus se unificaron bajo una capital, Jerusalén, y donde pudieron experimentar la bendición de Dios al poder ver en ese hombre, en ese rey que ellos mismos eligieron, cómo Dios tuvo misericordia y ellos pudieron tener un tiempo de esplendor, donde con Saúl la cosa no salió del todo bien, como ya vamos a ver un poquito ahora más adelante, donde con David pudieron ver a un hombre conforme al corazón de Dios y eso ayudó al pueblo a acercarse más a Dios y a respetar al hombre que estaba al frente, que era David, donde todo se ve en su clímax, en la figura de Salomón, donde no hubo hombre más sabio sobre la tierra y donde su esplendor y donde las riquezas y donde todo Israel manifestó su máximo apogeo en ese tiempo, donde también se construyó el templo de Jerusalén. ¿Sí? Esto es el pequeño resumen que quiero. Algo que es importante, ¿quién escribió Samuel? Primer y segundo libro de Samuel. ¿Quién lo escribió? Bueno, hay varias teorías, pero como son teorías, vamos a intentar ser lo más honesto posible. Y lo más honesto posible es, a ciencia cierta no sabemos quién escribió Samuel. Por una sencilla razón. Porque en primer libro de Crónicas 29:29 hay un dato muy revelador. Primer libro de Crónicas 29:29. Fíjate lo que dice primer libro de Crónicas 29:29. ¿Lo tenemos ahí? Dice primer libro de Crónicas 29:29. ¿Sí? ¿Hoy no tenemos los versículos? Ahora. Dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas ¿de quién? De Samuel. Dice vidente. Entiéndase la palabra vidente no como brujo, adivino, hechicero, chamán. No. Sino como vidente, como profeta. Como persona que podía ver la voluntad de Dios. ¿Vale? Un vidente es una persona que puede ver la voluntad de Dios. Que puede ver lo que Dios quiere para el pueblo. Entiéndase, de ahí viene la palabra vidente y de ahí viene también la persona invidente, que no puede ver. ¿Vale? Por lo tanto, no lo entendamos como en nuestro contexto actual, que para nosotros un vidente es un brujo, ¿vale? El profeta Samuel, vidente. En las crónicas del profeta Natán, ¿os acordáis de Natán? ¿Quién fue Natán? El que amonestó a David diciendo, un hombre tenía 100 corderitas y uno que solamente tenía uno cogió la de ese hombre y se apropió de él, ¿os acordáis? Y tú eres ese hombre. Pues Natán escribió también crónicas del profeta Natán. ¿Y en las crónicas de quién? De Gad, vidente. ¿Qué quiere decir este versículo? Que los libros de Samuel, de Reyes y Crónicas, porque Crónica es como un resumen del libro de Samuel, de los libros de Samuel y de los libros de Reyes, lo que nos manifiesta es que los profetas escribieron historia. Y de ahí beben los libros que llegan a nuestro conocimiento. Lo único que ocurre y que tenemos que tener claro es que cuando los libros de Samuel se describen, hay acontecimientos como, por ejemplo, la propia muerte de Samuel, que el propio autor, si es Samuel, no podría haber contemplado porque eso lo hubiera tenido que escribir, por ejemplo, Natán o, por ejemplo, Gad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que algunas teorías sugieren de que las crónicas, el libro de los Reyes y el libro de Samuel, son libros que son complementos de los escritos de los diferentes profetas. Pero como no sabemos si fueron, como así se afirma, de diferentes fuentes que se compusieron las crónicas de los reyes de Israel, al no saberlo, no debe de ser para nosotros eso un trauma. ¿Por qué? Porque el verdadero autor de toda la Biblia es el Espíritu Santo. Y que Dios utilizara a Natán, a Gad, o a Samuel, o a David, o a Salomón, para nosotros es algo secundario. Permítame lo que voy a decir, incluso terciario. Porque lo que es realmente importante para nosotros, la cristiandad, a la hora de leer la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo que iluminó al profeta a escribir, es el mismo Espíritu Santo que los ilumina a nosotros a entender. Ahí, que Santiago lo escribiera Santiago, bien.
¿Que Hebreos no sabemos quién lo escribió? Bien, no nos importa si la autoría es de uno o es de otro. Lo que nos importa es que quien inspira en todo momento la palabra de Dios es el Santo Espíritu de Dios. Es importante tener esto claro porque en ocasiones se nos mueve un poquito nuestra cosmovisión bíblica cuando sentimos la inseguridad de no saber si este libro lo ha escrito fulano o este libro no lo ha escrito fulano, ¿verdad? Yo creo que si somos cristianos maduros podremos ver las diferentes teorías como así se indican, teorías, hipótesis, pero teniendo a ciencia cierta de que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es la inspiración, el soplo de Dios, lo que hace que la palabra de Dios sea viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Perfecto. Vamos a los temas teológicos. El libro de Samuel nos presenta la corrupción del propio sacerdocio espiritual. Ven conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 3 al 4. Y vamos a ver en primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 3 al 4, un primer tema que encontramos. No, ya os he dicho el resumen del libro. Ahora voy a ir a los temas proféticos, a los temas doctrinales que podemos encontrar en el libro y que son interesantes para nosotros. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3, fíjate, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, ¿qué dice? Quitad ¿qué? Los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Es interesante. Samuel le está diciendo a Israel que son idólatras. ¿Qué acabamos de estudiar en Éxodo 20? ¿Que Dios abomina qué? ¿Tú crees que un pueblo idólatra va a buscar la voluntad de Dios? Por eso querían un rey. Porque no tenían claro el propósito de Dios en su vida. Y dice: y preparad vuestro corazón, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Que los filisteos era como consecuencia justamente de esto, de que era un pueblo idólatra. Seguimos leyendo y dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Seguimos leyendo. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Es interesante, porque vemos aquí la decadencia de Israel como un pueblo idólatra, pero también vemos la decadencia de los jueces deshonestos. ¿Qué significan los jueces deshonestos? Aquellos que tenían que estar para dar ejemplo eran aquellos que eran más corruptos que ninguno. A mí me han dicho muchas veces algunos hermanos de otros países que en sus países, cuando le para la policía, si le presentas el carnet de conducir con un billete, da igual que la bombilla esté fundida, que vas a poder seguir circulando, ¿verdad? Eso es algo deshonesto, eso es algo corrupto, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Es triste que eso se dé, pero en los tiempos de Israel también había jueces deshonestos, personas que tenían que tener la autoridad de decir qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo justo, se dejaban corromper por el estado, la decadencia espiritual que vivía Israel. Israel era idólatra y sus jueces, los que estaban en autoridad, eran gente deshonesta. Si vas conmigo al primer libro de Samuel, en el capítulo 8, los versículos 2 y 3, nos damos cuenta quién eran los deshonestos. Y aquí viene lo triste de la historia, para que veáis cómo es la decadencia espiritual de Israel. En el capítulo 8, los versículos 2 y 3 dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías. Y eran jueces en Berseba. Antes de que pases, ¿quién eran estos dos? Los hijos de Samuel. Samuel tuvo dos hijos, uno se llamaba Joel y el otro se llamaba Abías. ¿Y qué pasaba con estas dos criaturas? Versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos ¿de quién? De su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Qué interesante. Porque fue el padre espiritual de Samuel el que tuvo que experimentar también la misma circunstancia que su hijo espiritual. ¿Cuál era el problema de Elí? Elí fue quien enseñó a Samuel todo lo que sabía, ¿eh? ¿Cuál fue el problema de Elí? ¿Os acordáis? Que no fue estorbo para el pecado de sus hijos. Omnif y Fitness, ¿os acordáis? Fitness no es el gimnasio este de Chucuban, Chiquimén. No. Es un nombre bíblico. Y dice que al no ser estorbo para el pecado de sus hijos, dice que Dios amonestó ¿a quién? A Elí. Y ahora llega Samuel.
que sin tener la sangre de Elí, creció al ser destetado, ¿verdad? Cuando Ana ya le quitó el pecho, lo presentó al sacerdote y de ese momento empezó a servir con Elí no en el templo, sino en el tabernáculo, ¿os acordáis? Y Dios llamó a Samuel, porque los hijos de Elí eran corruptos, para que sirviera. Y Samuel aceptó el llamamiento y sirvió. Y ungió a Saúl y a David como reyes de Israel. Hasta ahí todo precioso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con los hijos de Samuel? Lo mismo que con los hijos de Elí. Eso garantiza, eso te dice una cosa, y que a mí me gusta mucho recordar. Dios tiene hijos, no tiene nietos. En ocasiones pensamos que como yo soy convertido, mis hijos van a ser convertidos. Uf, qué peligro tiene eso. No, es que los hijos del pastor tienen que ser pastorcitos. Uf, qué peligro tiene eso. ¿Y tú, siendo hijo de pastor, todavía no estás bautizado? No está bautizado, no. Porque no se puede bautizar porque yo se lo diga, se tiene que bautizar porque se convierta. ¿Y tú, siendo hijo del presidente del gobierno, no eres ya primer ministro de ningún país? No, pues mira, estoy en el parvulario, tengo primero que aprender a leer y a escribir. Muchas veces nosotros damos por hecho de que los ministerios y los dones se heredan. Y eso solamente viene por el nacimiento espiritual. Y tenemos que aprender como pueblo de Dios a que nuestros hijos no se hagan nietos de Dios, se hagan hijos de Dios. Y que un día nuestros hijos empiecen a ser hermanos nuestros en la fe. Y eso es muy importante, porque eso no hablaría de decadencia espiritual, eso lo que hablaría es de madurez, de poner los ojos ante el Señor. Es interesante también que con la figura de Samuel y la figura del rey David, toda la inestabilidad que vivió Israel en este tiempo, empezó a adquirir fortaleza y empezó a adquirir orden todas las tribus desordenadas. Por eso me llama la atención cómo los filisteos ponían en guerra a Israel. Y esto es un dato histórico. Sabemos que David venció a Goliat, ¿verdad? Pero una de las cosas que me llama la atención del libro de Samuel es que nos da un dato bastante interesante a nivel de abastecimiento, de logística, de armamento. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Mucho. Porque la Biblia nos dice que Israel, cada vez que iba a la batalla contra los filisteos, siempre iba en clara desventaja. ¿Por qué? Porque los filisteos tenían gigantes y ellos no. Fíjate por qué iban siempre en desventaja. Ven conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 19 al 22. Y vamos a darnos cuenta de algo que está en la Biblia y a lo mejor lo has leído y lo has pasado por alto. Primer libro de Samuel 13, del 19 al 22. ¿Lo tenemos ahí? Primer libro de Samuel 13, del 19 al 22. Fíjate lo que los filisteos controlaban. Y eso tenían atemorizado a Israel. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba ¿qué? Herrero. Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Seguimos leyendo. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos, ¿para qué? Para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón y su hacha o su hoz. Seguimos leyendo. Y el precio era un pin, no un pin de estos de... no. Un pin por las rejas de arado y por los asadones. Y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Quiere decir que Israel tenía que pagar a los filisteos para poder afilar sus elementos de labrar la tierra. Y tenían que pagar un precio por encima de lo que era su valor, simplemente para tenerlo controlado y atemorizado. Fíjate cómo era la imposición de los filisteos contra el pueblo de Israel. Seguimos leyendo. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló, claro, si no tenían ni hoces, imagínate, no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto ¿quiénes tenían armadura? Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Qué interesante esto. Esto tiene más mérito para el niño que se enfrentó al Goliat. ¿No os acordáis que le tuvieron que poner una armadura a David? ¿De quién creéis vosotros que le pusieron la armadura? Dice que no se podía mover, ¿verdad? Pobrecito. Es interesante esto, porque esto nos habla de que la decadencia espiritual produce necesidad. Israel iba a la batalla y ya iba perdiendo 2-0, por decirlo de alguna manera. Porque no tenía ni siquiera espada ni escudos para luchar.
Y todo porque servían a dioses, porque seguían a Astarot, porque sus jueces eran deshonestos y porque lo único que quería el pueblo era a toda costa parecerse a las demás naciones de la tierra. En medio de todo este cuadro, Dios levanta a Saúl, pero Saúl por su pecado es desechado por Dios. Me gustaría leer la situación de Saúl porque es interesante aprender mucho de Saúl, y me gustaría también leer sobre el pacto davídico. ¿Sabéis lo que es el pacto davídico? ¿Lo habéis estudiado alguna vez? Porque el pacto davídico lo que nos implica es la añoranza y el deseo ardiente de la venida de Jesús sobre la tierra. El problema es que son las 10 menos 10 y me queda todavía mucha historia que contar. ¿Cómo lo hago? No, recreo, no, si recreo no va a haber. Lo estoy intentando ver cómo. No me va a tiempo, es que es mucho material. Es que no quiero comenzar algo sabiendo de que lo vamos a dejar a mitad y no me gustaría dejarlo así. Lo dejamos aquí. Arrancamos el martes que viene. No me hagáis muchas preguntas sobre que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos, porque es facilito, es Éxodo 26, que es la semana que viene. Y la semana que viene vemos la vida de Saúl con su decadencia y su rechazo, y vemos el pacto davídico. Os mando una tarea para casa y así me ayudáis un poco, porque así cuando damos el estudio ya por lo menos tenéis idea. Buscad qué significa el pacto davídico y qué textos bíblicos avalan el pacto davídico. Davídico con D, A, V, I, con acento. D, I, C, O. Davídico. Eso es. Porque es la promesa de la venida del Mesías. Davídico. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Disculpar que no haya podido terminar el libro, pero no quiero dejar una cosa mal terminada. Solamente el pacto davídico, sí. Solamente, bueno, cuando empieces a buscar ya te vas a ver cómo eso, el solamente es un dicho. No, cuando usted decía de esa historia no bíblica, ¿no? De Abraham, me recordó una historia que sea bíblica de Gedeón. De Gedeón, que al final es un poco parecida, ¿no? Que Gedeón al final Dios le dijo que destruyera las imágenes de Baal y de la diosa esa Cera, y la destruyó, ¿no? Y entonces me ha hecho recordar, aunque no ha puesto la culpa al grande, sino que hasta con la ayuda de los siervos lo destruyeron todo y le querían matar, y el padre dijo, ¿acaso nosotros vamos a pelear por Baal, que él siendo Dios, porque él le haga la pelea y su batalla, ¿no? Entonces me ha hecho recordar, entonces lo quería compartir también por si queremos ver, está en Jueces. Cuando estudiamos el libro de Jueces, mencionamos lo que Gedeón hizo, que lo hizo de noche, porque tenía miedo a que su padre y toda su familia se echaran encima de él, porque estaba rompiendo la estatua de la familia. Muy bien. ¿Algo más que queramos aportar sobre lo que hemos visto? Sí, pero el micrófono, porque sin micrófono no se escucha lo que dices, María. Que se repite hoy día lo mismo que se pasaba antes, que los hijos muchas veces no se someten a sus padres y luego los padres, pues, por no serle estorbo, tienen las consecuencias de sus hijos. En este caso fue Elí, sí, el que, aunque es interesante también decir que lo vamos a ver la semana que viene, pero lo adelanto, que cuando le dicen a Elí, no, le dicen a Samuel, no, tus hijos han muerto con el arca, fue los hijos de Elí. Los hijos de Elí, estaba, dice, sentado en una silla de madera, y dice que como era un hombre pesado, se cayó ese nuco. Pero es interesante ese texto bíblico,
Porque lo que le asombró a él no fue que sus hijos habían muerto, sino que el arca de Dios había sido apresada por los filisteos. Ahí también vemos que el corazón de este sacerdote estaba más entregado a Dios que a sus propios hijos. Que no quiere decir que no llorara la muerte de sus hijos. No. Simplemente quiere decir que el texto bíblico hace referencia a que coger el arca, que es la representación de Dios en la tierra, hizo que él se esnucara y muriera. Que es una forma también un poco abrupta de morir, y eso puede ser como consecuencia de lo que estamos viendo, ¿no? De que él no supo pastorear su casa. Por eso es muy importante que el obispo, como dice el Nuevo Testamento, que para pastorear la casa de Dios, primero tiene que pastorear su propia casa. Y ese es el fracaso de muchas personas. Y lo digo con temor y temblor, ¿eh? Sí. Muy bien, hermanos. Pues dicho esto, mañana miércoles hay café y pastas. ¿Dónde van los nómadas? En casa de... Ah, sí. ¿Tienes tú la llave de la casa de Junior? Muy bien. Muy bien. Pues entonces en casa de Junior tomarán café las personas mayores. El jueves tenemos oración y alabanza, intercesión a las 7, y también vamos a tener el jueves el estudio de Juan. Vamos a ver el encuentro de Jesús con los alguaciles, con Nicodemo y con la multitud. Y ya entraremos con la mujer adúltera en Juan capítulo 8 ya próximamente. También el viernes hay por la mañana a las 6:30 altar de oración, y por la noche a partir de 9:30 hasta las 12 de la noche aproximadamente, 11:30 12, es la vigilia de oración que se hace en los últimos viernes de cada mes. Y recordar que el sábado es día de familia. No tenemos evangelización, hemos salido a evangelizar 2 veces, y el sábado es día de familia. Pero los jóvenes adultos se ponen en familia a ensayar aquí en la iglesia. Y los adolescentes, todos en familia aquí, ¿no? Muy bien. Perfecto. Pues hermanos, nos ponemos en pie y oramos al Señor para terminar. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Richard, ¿nos dirige en oración, por favor? Padre, te damos las gracias, Señor, en esta noche, Padre amado, Señor, que nos vamos a nuestro hogar, Padre, pero no nos despedimos de tu presencia, Padre amado, Señor. Llévanos con tu paz y tu bendición, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por la enseñanza, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú cada día más nos das a entender, Padre Celestial, lo que quiere nuestro Padre amado, Señor. Muchas gracias, Señor, y te damos las gracias por todo, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén.